Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas. Para poder eliminar eso también hay que poner acá. Y yo creo que perdimos el examen. Ay, ¿cómo así, Sandra? ¿Y por qué? Ayer me la encontré. Pasé casi por encima de ella y ni siquiera me saludó. Ella como es de formalita. ¿En serio? ¿Y a mí cómo me estaba yendo de bien en San Mateo? No, pero yo creo que todos lo perdimos. Claro, es que vea. Después del examen yo me la encontré y tenía una cara de aburrida. ¿En serio? Además que enseguida llegas derechito al tablero y a trabajar. Claro. No. Buenos días. Hola, profe. Hoy vamos a entrar en materia de una vez. Voy a demostrar que 1 es igual a 2. Profe, ¿y usted cómo va a demostrar una cosa que no es cierta? ¿Recuerdan en el trabajo con los bloques lógicos? Hicimos un juego que consistía en descubrir cuál era la pieza que había pensado uno de los compañeros del grupo. ¿Se acuerdan? Sí, claro, profe. En ese juego hacíamos varias preguntas. Preguntábamos la forma, el tamaño, el color, para finalmente concluir cuál era la figura que tenía el otro compañero. Ah, profe, yo recuerdo que en la clase pasada usted nos dijo que a la información obtenida de los datos directos del problema se le daba el nombre de hipótesis o premisas y que a todas las deducciones lógicas con base en los datos obtenidos se le denominaba demostración. Muy bien, Will. Se han estudiado. Eso veo. Entonces, vamos a pasar al computador. Vamos a ver la demostración. Entonces, para demostrar que 1 es igual a 2, vamos a suponer que B es igual a A. ¿Listo? Entonces, tenemos que hipótesis es A igual a B. Y la conclusión sería entonces 1 igual a 2. Muy bien, el primer paso de la demostración. A es igual a B. Esa es la hipótesis. Vamos a partir siempre de la hipótesis. Segundo paso. A por B igual a B por B. ¿Quién me dice qué hice acá? A se multiplicó ambos miembros de esa igualdad por B. Muy bien. Ahora, en el tercer paso, A por B menos A cuadrado igual a B menos A cuadrado. En ambos lados de la igualdad resté el factor A cuadrado. A por B menos A igual a B menos A por B más A. ¿Recuerdan ese caso de factorización? A igual a B más A. Aquí en este paso cancelé a ambos lados B menos A. Ahora, A igual a A más A. Como en la hipótesis tenemos que A es igual a B, reemplazamos el AB por A. ¿Sí? Ahora tenemos que A es igual a 2A. ¿Qué hicimos? Hicimos la operación A más A. ¿Sí? 1 es igual a 2. Ahora, he demostrado que 1 es igual a 2. No, profe, no. ¿Será que eso sí es? Es que... No, yo creo que esa conclusión es falsa. Porque tiene que estar algo mal para que la demostración se dé. Esa es mi pregunta. ¿Quién me dice dónde está el error? Yo creo que el error está en la suposición que haces, porque me estás asegurando que A es igual a B. No, recordá que esa es la hipótesis. A y B son variables, por lo tanto no hay problema en decir que sean iguales. El error debe de estar en el proceso que ella hizo para demostrarlo. Pero yo todo lo veo correcto. Entonces sí podemos decir que 1 es igual a 2. No, profe, yo creo que falta mejor analizar las demostraciones. ¿Por qué no cogemos paso por paso y nos detenemos? A ver, en el paso 2 y 3 yo creo que no hay ningún problema, porque lo que se aplicó fue la ley uniforme de las igualdades. Profe, vea, en el paso 4 factorizó aplicando factor común y diferencia de cuadrados. En el 5 hizo una cancelación porque habían ambos miembros semejantes en los factores.
En el 6 hizo una sustitución de B por A que es válida. En el 7 sumó los términos semejantes. Y en el 8 canceló otra vez los términos semejantes. Pues yo no veo dónde está el problema, profe. Yo creo que tengo una idea. En años anteriores veíamos cómo se podía sumar, restar, multiplicar ambos miembros de una igualdad por un mismo término y no había problema. Pero para cancelar tenía que cumplir una condición particular. Muy bien, entonces analicemos los pasos y miremos las cancelaciones que se hicieron en la demostración. En el paso 4 cancelamos el factor B menos A ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Ahora, ¿quién recuerda qué es eso de cancelar un factor a ambos lados de la igualdad? Cancelar un factor en ambos miembros de la igualdad significa dividir cada miembro por ese factor, o sea, lo que se hizo en el paso 4. Paso 4. A por B menos A dividido B menos A es igual a B menos A por B más A dividido B menos A. Luego nos queda A igual B más A. Entonces el problema está en... Claro, el problema está en la división. Muy bien. Si lo que Nati hizo fue multiplicar ambos miembros de la igualdad por el inverso multiplicativo de B menos A, que es 1 sobre B menos A. Ahora, ¿todo número tiene inverso multiplicativo? No. Sí, sí. No. Sí, ¿A sí, qué no? porque vean, por ejemplo, el número 8, su inverso multiplicativo es 1 sobre 8, porque 8 por 1 sobre 8 es igual a 1. O sea que todos tienen inverso multiplicativo. Y el 1 es el módulo o elemento neutro de la multiplicación. No, porque el 0 no tiene inverso multiplicativo, porque si existiera sería 1 sobre 0, y eso no está definido. Muy bien, exacto. Veamos entonces el paso 4 otra vez. En el paso 4 multiplicamos por el inverso multiplicativo de B menos A. ¿Pero qué teníamos en la hipótesis inicialmente? La hipótesis fue que A es igual a B. ¿Qué es entonces B menos A? Como en la hipótesis teníamos A igual a B, entonces B menos A es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? O sea que estamos multiplicando por el inverso multiplicativo de 0. Ah, profe, o sea que usted hizo una operación que no se debía hacer y no está definida, y ahí está el error. Sí. Ahí está el error, profe. Exactamente. En esta demostración hay una argumentación inválida. Ah, yo sabía. Esto fue lo que me permitió demostrar una conclusión falsa. ¿Sí? Ahora, en los talleres vamos a analizar las argumentaciones para determinar si son válidas o no válidas. Bien, nos hacemos entonces en pareja, Nuri y César, Sandra con Will, Natalie con Anderson. Profe, yo quería con Nati. Déjeme cambiar, sí. Hagámonos pues en las parejas. Bueno, pero vamos a trabajar ahora un poquito. Ahora sí creo que perdimos el examen. Ay, Ramón, ahí Se me estén poniendo las parejas y todo. Y ella siempre ha permitido que nosotros nos organicemos como queramos. Sí, Ramón, pero no pensemos más en eso. Mira, pongámonos mejor a resolver este taller que con el examen perdido. Y esto sin resolver, ahí sí vamos a terminar perdiendo la materia. Pues sí, ven y leamos esto. Sí, hagámoslo. A ver, si ganamos el partido, entonces pasaremos a la final. Si pasamos a la final, entonces jugaremos en la capital. Conclusión, si ganamos el partido, entonces jugaremos en la capital. Pues, yo creo que esta argumentación es muy válida porque es lógico que si ganan el partido, pasan a la final. Y si pasan a la final, juegan en la capital. Entonces de ahí se puede concluir, Ramón, que si ganan el partido, juegan en la capital. Veamos el análisis concreto desde las estructuras lógicas subyacentes. En el lenguaje simbólico se tiene 1, G, entonces F, 2, F, entonces C. Premisas. Y la conclusión, G, entonces C. Argumentación. 1, G, entonces F, 2, F, entonces C,
3, G, entonces C. Transitividad en la implicación 1 y 2. Como puede observarse, la conclusión es válida. Es algo otro. Conclusión, no salgo a trotar. Ay, Ramón, esto también es válido porque si no madrugo, no puedo salir a trotar. ¿Estás segura? Claro, Ramón. A ver. No, si madrugo, entonces salgo a trotar. No madrugo. Conclusión. Me quedé dormida. ¿Cómo hace que me quede dormida? Ay, no salgo a trotar. Ah, ok. Si es así, entonces esa argumentación es completamente válida, porque si no madrugo, no salgo a trotar. El análisis efectuado no es correcto. Veamos el análisis concreto desde las estructuras lógicas subyacentes. En el lenguaje simbólico se tiene 1. M, entonces T. 2. No M. Premisas. Y la conclusión, no T. Esta conclusión no es válida, porque no existe ninguna regla de validez e inferencia que lo permita. Y más bien, déjala bobar. Bueno, si C está abierta, entonces no hay agua circulando por D. Si C está cerrada, no hay riego por aspersión. Hay agua circulando por D. Conclusión. Na, 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 na. No hay riego por aspersión. Esta argumentación también es válida porque en el taller analizamos que cuando hay agua circulando por D no puede haber riego en el cultivo. Muy bien, Anderson. El análisis efectuado es correcto. Veamos el análisis concreto desde las estructuras lógicas subyacentes. En el lenguaje simbólico se tiene 1. C, entonces no D. 2. No C, entonces no R. 3. D. Premisas. Y la conclusión, no R. Argumentación. 1. C, entonces no D. 2. No C, entonces no R. 3. D. 4. No C, modus tollendo tollens, de 1 y de 3. 5. No R, modus ponen, de 4 y 2. Como puede observarse, la conclusión es válida. Cálmate, si la compuerta B está abierta, entonces hay riego. La compuerta B está cerrada. Conclusión, no hay riego. Efectivamente no hay riego en el cultivo. Muy mal, Anderson, pues. ¿Por qué? Porque la compuerta B está cerrada, pero la A puede estar abierta. Veamos el análisis concreto desde las estructuras lógicas subyacentes. En el lenguaje simbólico se tiene 1. B, entonces R. 2. No B. Premisas. Y la conclusión, no R. Esta conclusión no es válida, porque no existe ninguna regla de validez o de inferencia que la permita. Vale la pena notar que esta situación tiene la misma estructura del segundo caso analizado, y la argumentación de Nati es correcta en su fundamentación en las condiciones reales del problema. Sí, digamos, si yo con esta no trabajo más, no es la más amargada de la vida. Efectivamente no hay riego. Bueno, estudiante A, el dentrífico X es el mejor de todos. Estudiante B, ¿cuál es la razón de tu afirmación? Estudiante A, casi todos los de mi grupo lo usan. A ver, esta argumentación puede ser válida, porque lo mejor siempre es usado por la mayoría. Pero es que hay algo que a mí no me parece lógico, y es que ¿cómo puede mostrar uno eso? ¿Verdad? No, pero ahorita... Venga, le preguntamos. No, ahorita preguntamos, ahorita, Bueno, sigamos. entonces siga pues. Bueno, si la compuerta B está abierta, entonces A está cerrada. La compuerta B está cerrada. Conclusión, la compuerta A está abierta.
Claro, si B está cerrada, entonces A está abierta. Pues, ¿cómo le ocurre? Ay, ¿No se acuerda el taller que vimos del sistema de riego de cultivo? Que el Inderena tenía unas leyes que no se podían tener las dos puertas abiertas, o sea, la A y la B. Entonces, si hay una cerrada, la otra tiene que estar abierta. La explicación de Willy tratando de aclarar a su compañera no es correcta. Veamos por qué. Si una compuerta está cerrada, la otra tiene que estar abierta. Esto es falso. Él afirma lo mismo que trata de desvirtuar. En las condiciones del problema, si una de las compuertas, A o B, está abierta, entonces obligatoriamente la otra tiene que estar cerrada. Pero si una compuerta está cerrada, la otra puede estar o no abierta. Veamos el análisis correcto desde las estructuras lógicas subyacentes. En el lenguaje simbólico se tiene 1. B, entonces no A. 2. No B. Premisas. Y la conclusión A. Esta conclusión no es válida, porque no existe ninguna regla de validez o de inferencia que lo permita. Como hemos observado, esta ilustración tiene una estructura similar a la de los casos 2 y 4, y nos permite aclarar una tendencia errónea en las aplicaciones de un esquema no válido en la lógica, y que podemos resumirlo así. 1. P, entonces Q. 2. No P. Premisas. 3. No P, entonces no Q, contraria de 1, argumentación no válida. 4. No Q, conclusión no válida. ¿Encuentran alguna semejanza entre las estructuras de las argumentaciones que acabamos de analizar? Todos los razonamientos deductivos presentan la forma final de una condicional y además la argumentación se observa una conexión lógica entre hipótesis y conclusión. Muy bien, esto significa que una inferencia requiere de una conexión lógica entre la hipótesis y la conclusión. De esta manera nos veremos obligados a aceptar la conclusión después de haber aceptado las hipótesis. ¿Ya? Podemos verlo más claro acá. Hipótesis, entonces conclusión. Una conexión lógica entre hipótesis y conclusión como esta la podemos lograr a través de la demostración. Profe, ¿y entonces cómo podemos demostrar los ejercicios que hicimos en el taller? A ver, en el lenguaje de la lógica, el proceso demostrativo consiste básicamente en una especie de juego, ¿sí? En el que partimos de unas proposiciones dadas que las llamamos hipótesis o premisas, ¿ya? Y llegamos a otra proposición que la llamamos conclusión o tesis, ¿ya? Pero hay que aplicar unas reglas, como en todo juego. En este caso son reglas lógicas, ¿bien? Estas reglas nos van a permitir darle validez al proceso demostrativo. Por esa razón, las vamos a llamar reglas de validez. Bien, así es que si quieren aprender a demostrar, deben aprender a manejar muy bien estas reglas de validez. Profe, ¿eso significa que nos tenemos que aprender esto de memoria? No, no necesariamente. En la medida en que ustedes vayan abordando cada una de las demostraciones, van a ir interiorizando las reglas, el manejo de estas reglas de validez. Primero, los axiomas pueden figurar en cualquier punto de una demostración, cuando se necesiten. Igualmente ocurre con los teoremas ya probados. Segunda regla de validez. Si en una demostración figura P, entonces Q, y en la misma demostración figura P, entonces en dicha demostración también se puede concluir Q. Esta regla universal se conoce con el nombre de modus ponendo ponens o modus ponens, ¿sí? Ahora, tercera, si dos proposiciones son equivalentes,
se puede sustituir la una por la otra en cualquier parte de una demostración. Esta regla se conoce con el nombre de sustitución por equivalencia. Profe, entonces con estas 3 reglas tenemos para analizar cualquier demostración. A ver, en una demostración se aplican reiteradamente estas 3 reglas de validez. Pero algunas veces, de esta forma, el proceso demostrativo se hace muy largo. Entonces tenemos que recurrir a otras reglas más dinámicas. Estas reglas las vamos a llamar reglas de inferencia o reglas de prueba. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las reglas de validez y las reglas de inferencia? A ver, las reglas de inferencia, al igual que las reglas de validez, nos sirven para probar que a partir de unas premisas dadas podemos demostrar una conclusión específica, ¿sí? Pero en realidad el objetivo de las reglas de inferencia es abreviar las demostraciones. Pero entonces, ¿cuáles vienen a ser las reglas de inferencia? Bueno, vamos a destacar las reglas de mayor utilización en las demostraciones matemáticas, como también algunas equivalencias fundamentales. Vamos a pasar a la sala de computadores y vamos a leer las reglas de inferencia. ¿Listo? Ah, profe, nosotros ya habíamos visto algunas de estas equivalencias. Las leyes de contrarrecíproca las vimos en el sistema de riego y las leyes de Morgan las vimos en los bloques lógicos, ¿cierto? Ah, sí. Profe, es que ya sabemos que es una demostración y cuáles son las reglas lógicas que se necesitan. Pero es que todavía no sabemos entonces cómo se hace. Bueno, a ver, pongamos atención acá al frente. Como ya todos leyeron sobre las reglas de validez, las reglas de inferencia y las equivalencias, entonces vamos a aplicar todo eso, ¿sí? ¿De qué manera? Vamos a analizar la validez del razonamiento que tenemos planteado, ¿sí? Construyendo una demostración que nos permita llegar a la conclusión establecida. ¿Listo? Entonces, ustedes van a seguir la lectura del razonamiento en el monitor. ¿Listo? Si los acuerdos se cumplen, entonces se logra la paz. Si se logra la paz, el nivel de vida se incrementa. Los enfrentamientos terminan y los acuerdos se cumplen. Si los problemas sociales se agravan, el nivel de vida no se incrementa. Si los problemas sociales no se agravan, entonces la justicia social se alcanza. Conclusión: los enfrentamientos terminan y la justicia social se alcanza. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer para facilitar la demostración es identificar las proposiciones simples que comprenden el razonamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Profe, por ejemplo, podemos asignarle unas letras a las frases para distinguirlas. Muy bien, vamos a hacer lo que dice Ramón entonces. Vamos a designar las proposiciones, ¿sí? Atentos. Entonces, los acuerdos se cumplen, le vamos a asignar la letra A. La paz se logra con la letra P. ¿Sí? El nivel de vida se incrementa. ¿Sí? ¿Qué letra le podemos asignar? N. N. Le asignamos la letra N. Bien. Los enfrentamientos terminan. Muy bien, la letra E.
Los problemas sociales se agravan. S. Muy bien. La justicia social se alcanza. Profe, la J. La letra J. Muy bien. Ahora, ¿cómo pasamos este razonamiento al cálculo de proposiciones? ¿Quién me dice cómo lo hacemos? Profe, yo creo que puede ser así, donde dice, si los acuerdos se cumplen, entonces se logra la paz, podríamos simbolizarlo por A, entonces P. Si se logra la paz, el nivel de vida se incrementa, por P, entonces N. Los enfrentamientos terminan y los acuerdos se cumplen, por E y A. Si los problemas sociales se agravan, el nivel de vida no se incrementa, por S, entonces no N. Si los problemas sociales no se agravan, la justicia social se alcanza, por no S, entonces J. Y la conclusión, los enfrentamientos terminan y la justicia social se alcanza, por E y J. Muy bien, Sandra. Entonces vamos a organizar el razonamiento, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? Vamos a organizar primero las premisas, ¿sí? La primera, A, entonces P, ¿sí? Segunda, P, entonces N. P, entonces N. Tercera, E y A. E y A. La cuarta, S, entonces no N. S, entonces no N. Y la quinta, No S, entonces J. no S, entonces J. Y por último, la conclusión, ¿cuál sería? E y J. J. Muy bien, E y J. Bueno, entonces ahora diseñemos una estrategia adecuada de trabajo que nos permita, ¿sí?, llegar a la conclusión que estamos buscando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logramos esta estrategia? Tenemos que plantear preguntas ordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, si necesitamos llegar a la conclusión E y J, ¿sí?, miremos las premisas. ¿Sí? Miremos entonces las premisas en cuál proposición o cuáles proposiciones la relacionan y que corresponda a la conclusión E y J. Que esté relacionado E y J podría ser la premisa 3, E y A o la premisa 5. No S, entonces J. Muy bien, sí. Entonces, partiendo de esa premisa E y A, ¿qué regla de inferencia podemos aplicar para poder concluir E? A ver, si revisamos las reglas, encontramos que la regla de inferencia de simplificación en la conjunción nos permitiría concluir E. Muy bien, sí. Ahora miremos otra premisa. Partiendo de no S, entonces J, ¿qué regla de inferencia me permite concluir J? Podemos aplicar la regla modus ponens, pero necesitamos también la proposición no S. Y para obtener la proposición no S necesitaríamos aplicar el modus tollendo tollens, ¿sí? ¿En dónde? En la premisa número 4, ¿sí? Pero necesitaríamos la premisa N. Podemos obtener la premisa N aplicando el modus ponens en la premisa 2, pero para esto necesitamos la premisa P. Para obtener la premisa P podríamos aplicar nuevamente el modus ponens en la premisa 1, pero necesitamos la premisa A. Muy bien, observemos que al aplicar la simplificación en la premisa 3 obtuvimos esta premisa, porque al aplicar esta regla no solo obtuvimos A, sino que también obtuvimos E. Entonces, la pregunta para la conclusión final nos induce a otras proposiciones intermedias, ¿sí?, que deben ser concluidas mediante el proceso demostrativo para llegar al final a la conclusión pedida. Estas etapas de indagación para llegar a la conclusión que estamos buscando le vamos a llamar proceso regresivo. Profe, pero todavía no hemos realizado la demostración. A eso vamos. Como ya sabemos qué es lo que necesitamos para llegar a la conclusión que estamos buscando, entonces vamos a construirla, ¿sí? A esta etapa la vamos a denominar proceso progresivo, ¿bien? Que es precisamente lo que comprende la demostración.
Vamos a organizar entonces las premisas, ¿sí? Primero, A, entonces P. Segundo, P, entonces N. Tercero, E y A. Cuarto, S, entonces no N. Quinto, no S, entonces J. 6. E, simplificación en la premisa 3. 7. A, simplificación en 3. 8. P, modus ponens entre premisa 1 y premisa 7. 9. N, modus ponens de 8 y 2. 10. No S, modus tollendo de 4 y 9. 11. J, modus ponens entre 5 y 10. 12. E y J, conjunción de las premisas 6 y 11. Dime, Sandra, o sea que en el proceso regresivo indagamos por lo que necesitamos y en el proceso progresivo construimos la demostración. Sí, se puede. Pero, profe, ¿es cierto que también podemos hacerla de otra forma? Sí, claro, no necesariamente esa es la única manera de demostrarlo. Es más, les propongo que traten de buscar otra manera de demostrar este mismo razonamiento, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, en las mismas parejas que asigné, desarrollan la demostración de ustedes, de la crema dental, ustedes del sistema de riego y, bueno, no se me vayan, les aviso. Para la próxima semana les voy a hacer un examen sorpresa, así profe. es que estudien. Profe, ¿y qué día lo va a hacer? Ah, eso sí, examen sorpresa. A ustedes les toca adivinar qué día. Silvia, un examen sorpresa. no. Yo les dije que habíamos perdido el examen y que lo iba a repetir. ¿Cuál? Yo no lo perdí, usted fue la única que lo... ¿Cómo que no? Vamos a hacer de una vez la demostración. No, ¿sabes qué? Es que invité a Natalia a salir y por la tarde tengo otras cosas que hacer. Entonces, más bien, usted hace el ejercicio por su lado, yo por el mío y mañana confrontamos y mostremos la demostración. ¿Listo? Bueno. Hey, muchachos, chao. Chao. Oíste, ¿cierto que la profesora estuvo un poquito rara en la clase? Sí, porque ella llega, hace un recorderis de la clase y no, hoy llegó a hacer directamente una demostración. Venga, pues, hagamos esa demostración. Correcto. Eso. Bueno, entonces hagámoslo como nos dijo la profesora. Primero tenemos que simbolizar ese razonamiento. Listo, Beni. Entonces, designemos entonces las proposiciones simples, las podemos designar, mira, de esta forma. A ver, nosotros ganamos el partido Ajá, G. sí, G, Bueno, nosotros pasamos a la final, puede ser F. F. Y nosotros jugaremos en la capital C. Bueno, entonces ya que tenemos esto, esta traducción de este razonamiento lo pasamos al cálculo de las proposiciones, que vendría a ser, si pasamos, o sea, si pasamos a la final, si ganamos el partido, pasamos a la final, entonces sería G, entonces F. Si pasamos a la final, entonces jugamos en la capital. Entonces sería F, entonces C. Y si ganamos el partido, vamos a jugar en la capital. Ah, entonces para realizar, mira que Y la esta demostración, ¿cierto? Como conclusión, podemos decir que por medio de la transitividad, en la implicación, podemos llegar a la conclusión más fácilmente. O sea que si de G puedo llegar a F y de F puedo llegar a C, de G puedo llegar a C. Y la conclusión es que si ganan el partido, juegan en la capital. C. La compuerta C está abierta. D. Hay agua circulando por D. A. Hay riego por aspersión. Entonces vamos con las premisas. 1. Si C está abierta, entonces no hay agua circulando por D. Entonces, la primera premisa es C, entonces no D. Segunda premisa, si C está cerrada, no hay riego por aspersión.
Entonces Ok. quedaría así. No C, entonces no A. Tercera, no hay agua circulando por D. Entonces queda D simplemente. No hay agua. Hay agua circulando por D. Entonces queda D. Conclusión, no hay riego por aspersión. No A. Entonces quedaría esa como conclusión. Listo. Construyamos ahora la demostración. Primero, C, Entonces no D. entonces no D. Segundo, No C, entonces no A. tercero, hay agua circulando. Sí. D. Entonces, Bueno. la 4 sería Sí. no C por el modus tollens de 1 y de 3. Y la Y 5 la 5 la podemos entonces encontrar En la porque 4. tenemos ya no sé. Entonces, no A por el modus ponens de 4 y 2. Ok, listo. Es que a nosotros nos tocó un ejemplo muy diferente. Sencillamente le decimos que no encontramos la manera de aplicar las reglas de validez e inferencia. Listo, claro, entonces hagamos una cosa. Yo le digo a ella que nosotros hicimos el ejemplo y no nos dio. Pero en todo caso, muévale, apúrele, vamos rápido. Porque llegando tarde con un examen perdido. Las reglas de validez e inferencia. Profe, y nosotros le luchamos por todos los lados a eso y no pudimos demostrar la validez de esa argumentación. Ay, sí, profe. Y le tratamos y no encontramos Sí. cómo hallarle la regla lógica. Bueno, en las demostraciones que hicieron Natalie Anderson, Nuri y Ramón, y la que hicimos ayer, utilizamos el método directo o método de hipótesis auxiliar. En la argumentación, suponemos el antecedente de la implicación como una premisa o hipótesis auxiliar. Con esta hipótesis y con las demás, si las hay, ¿cierto? Y las demás premisas, si las hay, vamos poco a poco tejiendo la argumentación de la demostración de una conclusión. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que significa un argumento válido. ¿Sí? Profe, esa no es cuando en todas las situaciones posibles en la que la premisa se cumple, entonces la conclusión también debe cumplirse. Muy bien. La validez radica en la estructura de la argumentación, independientemente del modelo en el cual se va a aplicar. ¿Ya? Ahora, por favor, Sandra, nos lees el ejemplo tuyo. La crema dental X es la mejor de todas. ¿Cuál es la razón de tu afirmación? Casi todos los de mi grupo la usan. Profe, nosotros en un principio creíamos que la argumentación era válida, pero lo que pasa es que este ejemplo no tiene la misma estructura de los demás. Por eso no sabemos cómo aplicar las reglas de validez. Es más, eso parece más bien como una conversación, una propaganda, ¿cierto, Sandra? Y ahí fue donde comenzamos a dudar. Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano encontramos otro tipo de argumentaciones que no son deducciones establecidas por el rigor de las reglas de validez dadas, ¿ya? Sino que se basan en inferencias probables. Ah, claro, profe. O sea que en este ejemplo puede que todos usen la crema dental X, pero eso no quiere decir que sea la mejor. Eso también depende de otras cosas. Lo que pasa es que estas inferencias probables puede que en mayor o menor grado le aumenten el grado de probabilidad a la conclusión, pero no garantizan su verdad, ¿ya? Estos argumentos que no son válidos en el sentido técnico de conservar la verdad de los modelos, cualquiera que sea posible, se les llama argumentos inválidos, incorrectos, falacias o sofismas. Entonces en el ejemplo es falso que la crema dental X sea la mejor, así todos la usen. Uy, lo que pasa es que de una argumentación falaz podemos obtener también una conclusión verdadera, ¿ya? Lo que pasa es que el esquema que se utiliza no garantiza que la verdad de las premisas se transmita a la conclusión, ¿ya?
Del hecho de que todos los estudiantes usan la crema dental X, no podemos concluir que la crema dental X sea la mejor. Claro, profe. Si eso fuera así, cualquier cosa que usen o hagan muchos sería la mejor. Y eso no se puede garantizar. Bueno, precisamente ese es el compromiso que tenemos para mañana. En grupos, leen los tipos de falacias, proponen ejemplos. Listo, que mañana viene César y les va a explicar bien todo este tema. ¿Listo? Cata, es que creo que todo el grupo necesita hablar con usted. Sí. Porque estamos como preocupados. Sí, profe. ¿Y por qué están preocupados? Profe, es que pensamos que todos perdimos el examen. Sí, ¿y en qué se basan para concluir eso? Es que usted nos dijo que la próxima semana nos iba a hacer un examen sorpresa. Y además nosotros pasamos por un lado suyo y usted ni siquiera nos saludó. Y ayer cuando se entró a clase fue directo al tablero. Y además ha estado como irritable en estos días. Sí, no podía darse mejor ejemplo que este. ¿Sí? Lo que cada uno me acaba de decir son argumentos que no son válidos. Así es que para mañana les voy a entregar el examen y me dicen qué tipo de falacia es esto de que perdieron el examen. Listo, profe. A ver, Sandra Milena. ¡Ay, lo perdí! Nelson Gallego. ¡Ay, gané! ¡Saqué Milton 8! Villegas. Bueno, entonces ya vimos que hay diferentes clases de falacias, pero vamos a ubicar las más importantes en dos categorías. Las subjetivistas, en las cuales se ataca el principio de objetividad, y las de estructura de lógica. Se caracterizan por presentar fallas en la estructura misma del razonamiento, es decir, en la relación lógica que deben conectar las premisas y la conclusión. Bueno, entonces trajeron todo para que hiciéramos las presentaciones. Bueno, entonces vamos y yo voy a tomar un registro de lo que ustedes hacen. Mientras tanto, los otros van a decirme qué tipo de falacia es y por qué. Empezamos Yo nosotros. primero. ¿Usted es la primera? Sí. Ok, entonces vamos. Vení, ¿vos qué crema de dientes usas? Dientolin. La que usa todo el colegio. ¿Todo el colegio? ¡Claro! Deja el aliento fresco, los dientes blanquísimos. Es la mejor crema que he usado en mi vida. Yo no la conocía. Gracias. Bueno, muchachos, ¿y qué tipo de falacia es esa? Es subjetivista, profe, porque utiliza el hecho de que un gran número de personas creen que una proposición es verdadera para ser criterio suficiente de verdad. Sí. ¿Qué te pareció la película? A mí no me gustó. No, pero sí es la mejor película que he visto en mi vida. Pero decime vos en qué te basas para hacer eso. Mira, me encantó, pues es lo mejor que yo he visto. Pero no, decime un argumento más creíble. Pues mira, No. no, es que es la mejor película que he visto en mi vida. Es más, para que a mí me guste una película se necesita demasiado. Y esta película es la mejor que puede haber. Pero listo, decime, justifícame por qué te gusta la película. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Simplemente es la mejor, es muy buena. Por eso. Me encantó, es demasiado buena. Bueno, a ver, ¿esa de qué tipo es? Bueno, esta falacia es subjetivista porque se fundamenta en el hecho de considerar que lo que se cree o lo que se desea con respecto a una proposición es suficiente para ser cierta. Muchachos, nos ubicamos por acá más o menos para hacer... Listo, profe, ¿Está bien? Listo, empecemos pues, listo. Listo, profe. Un minutico. Hola, ¿qué te sucede? Sandra, mira mi cabello, lleno de horquilla, de frizz, ¿qué me recomiendas? ¿Ya probaste Mequí, el mejor champú del mercado? ¿Y cómo me puedes comprobar que es el mejor champú? Porque el mejor futbolista del mundo lo usa. Usa, me quiere y me cuida el cabello. Shampoo para campeones. Muchachos, bueno, ¿y qué tipo de falacia es esta? Utilizar la popularidad de una persona para justificar su credibilidad cuando la propia no es suficiente. Excelente ese capítulo. Ay, no, yo todavía me estoy desenredando el Bueno, cabello. muchachos, entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? Profe, aquí. Pues, hagámoslo aquí, pues. Vos me dices cuándo, pues. Anda, listo, cuando quieras. Qué cantante tan espectacular.
¿Quién? Maribel Ospina. No, Maribel Ospina. Sí, ella fue la que ganó el Festival de la Canción. No, hermano. Espectacular. ¿Y esa voz? Esta cantante no llega muy lejos. No llega muy lejos. ¿Y vos por qué decís eso? Mano, yo estudié con ella en el bachillerato y sentaba ahí al No. lado mío, con decirle que era la más tímida del colegio. No creo. Bueno, ¿y este qué tipo de falacia es? Ah, César. ¿Qué tipo? No, ¿sabe? Ese... Sí, vea, es utilizar un rasgo negativo del personaje para afirmar que lo que él dice es falso o que la argumentación es inválida. Esa es. Bueno, todavía falta otra, ¿la hacemos? Ah, listo. Eso, hágale, vamos. Ah, bueno, ok, entonces vamos. Oiga, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Ay, María Fernanda, pues espantando la serpiente. ¿No ve, pues? Y usted no sabe pues que por aquí no hay serpiente. Pues por eso, María Francisca, ¿no ve cómo funciona eso? No hay ni una serpiente. Esto es embobó. ¡Bien, boba! Listo, listo. Me van a decir entonces qué tipo es esta. ¿De qué? Causalidad supuesta. Sí, Causalidad. esa es. Ah, sí. ¿Saben por qué? Porque antecede un evento precedido. Utiliza el hecho de que haya un evento precedido de otro. Sí. Para justificar que el primero causó el segundo. Bueno, y continuamos aquí con la doctora Sandra Valderrama, que nos hablará de la mortalidad del cáncer. Doctora. Definitivamente, la mortalidad causada por el cáncer ha llegado a su fin. Y cuénteme, ¿se ha creado una droga para destruirla o alguna vacuna para evitarla? Efectivamente, estamos en las puertas de un nuevo milenio y el ingreso en él requiere un cambio en la actitud, en la concepción de la enfermedad, al igual que de la nueva tecnología para superarla y fundamentalmente un cambio en la actitud mental. Esta es la causa de todas nuestras dolencias y males. Bueno, muchachos, ¿y esta qué? Esta es una falacia política, de distracción. Es utilizar una proposición con otra proposición que no tiene nada que ver. Sí, se sale el esquema. Bueno, muchachos, entonces acá finalizamos. Entonces vámonos para el salón donde les voy a explicar un poquito más sobre las falacias. Vamos. Bueno, a mí me parece súper chévere. Entonces lo que nos pasó ayer con la profesora y con lo del examen es una falacia subjetivista, ¿cierto? Claro, porque es que vea, todos ustedes se pusieron a hacerle caso a ella y se adelantaron a decir que habíamos perdido el examen. Es que... Y además le presentamos unos argumentos todos inválidos ahí. Sí, César, qué pena, y nosotros habíamos pensado que habíamos perdido el examen. Muchachos, y además con todo este cuento de las falacias, uno se da cuenta que hay falacias, pero en todo, en las propagandas, en los comerciales. No, y también hasta los discursos políticos también es... Sí, eso es pura falacia. Y también Hasta los fue una discursos- falacia lo que hizo Sandra, diciéndome a mí que todo el mundo había perdido el examen y ella fue la única que lo perdió. No, pero es que yo no, nada. ¿qué yo hacer? Esta actividad tiene suma importancia porque tiene que ver con dos tipos de razonamientos muy comunes. Aquellos en donde se sacan conclusiones a partir de aplicar reglas matemáticas, como se vio en el caso de la demostración 1 igual a 2, al olvidarse de una regla, pues aparece un error y se llega a esas contradicciones. Eso es muy importante, es fundamental en el estudio de matemática, pero mucho más importante es descubrir todos los posibles errores con los que razonamos en la vida cotidiana. El lenguaje nuestro está lleno de semántica, es polisemántico, variado, lleno de juegos no matematizables. Ese mundo del lenguaje materno nos lleva a aceptar y a concluir fácilmente errores. Lo que muestra esta actividad es cómo si se reflexiona, se hace pensamiento profundo, analítico, se aplican los métodos matemáticos, la inducción, la deducción, se reflexiona sobre esos métodos y se logra llevar al esquema frío de la matemática aquellas cosas que estamos afirmando, podemos muchas veces, no siempre, pero muchas veces descubrir los errores de nuestros razonamientos. Es decir, muestra cómo los esquemas de la lógica matemática pueden transformarse en un elemento de cualificación de la comunicación social.
pasamos muy rápidamente por las verdades que nos afirman los medios de comunicación, fácilmente, digamos, domadores de las verdades de la gente que las imponen. Esta actividad, ven ustedes que la lógica puede servir para traer esos discursos, someterlos a una crítica fuerte bajo la lógica y poder descubrir qué tanto engañan con esos discursos, qué tanto nos engañamos nosotros con las creencias. De manera que lo más importante es poder como ampliar más actividades que las presentadas acá, con el fin de que nos acostumbremos a someter a la crítica y a la reflexión los discursos que escuchamos y que nosotros producimos. Esto va a fortalecer los diálogos, porque gran parte de las violencias se originan exactamente en que no comprendemos el significado de lo que el otro está diciendo. La matemática y la lógica ayuda a precisar qué es lo que significa lo que estamos diciendo, a ponernos de acuerdo en la significación, aunque esa no sea la que nosotros teníamos. Al precisar esa significación podemos saber en qué estamos, cuáles son las discrepancias y en qué estamos de acuerdo. De manera que esto es la lógica más allá de una simple utilización académica, sino como una manera de pensar, una de las maneras de pensar fundamental del ser humano para obrar con más racionalidad, que es lo que nos hace tanta falta, tanto para aumentar en el plano cultural como en lo social. Esta actividad nos muestra la riqueza del pensamiento científico y matemático para cualificar las relaciones humanas y para no caer en las trampas de los discursos y de los fanatismos.